Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este martes 21 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en esta mesa. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Mientras ustedes dormían, un jurado en Sudáfrica sentenció al famoso atleta paralímpico Oscar Pistorius a 5 años de prisión por el asesinato de su novia. 5 años de prisión, parece ser que se considera que no es un homicidio doloso, culposo. Sí. Culposo con premeditación, alevosía y ventaja. De otra manera, sería otro tipo de pena la que recaería sobre Pistorius. También es muy importante lo que dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, quien señaló que la intervención federal en los 13 municipios, 12 en Guerrero y 1 en el Estado de México, tiene que ver con la presunta infiltración del narcotráfico en las alcaldías de esos municipios. También en unas horas va a iniciar en el Senado la discusión sobre el dictamen de desaparición de poderes en Guerrero, lo cual promete ser muy interesante debate jurídico, porque el argumento para que desaparezcan los poderes es que no funcionen los poderes. Y de acuerdo con la información recabada por el Senado de la República, de los otros poderes en Guerrero, como el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Congreso local, es que siguen funcionando de una manera normal. Es decir, sigue habiendo las funciones en los tribunales, no se ha suspendido. La gente paga impuestos. Entonces, esta va a ser muy interesante porque aquí van a chocar dos conceptos. Uno es si los poderes funcionan o si la ingobernabilidad puede tener tanta fuerza como que afecten los poderes. Pero parece ser que en términos de técnica jurídica ortodoxa no tendría que proceder la desaparición de poderes, y me parece que hay legisladores del PRI que están ya anticipando esto al señalar que, y es mucho a lo que se planteó el presidente Peña Nieto la semana pasada, que realmente la decisión, quien tendría que evaluar si se va o no se va, es el gobernador, Ángel Eladio Aguirre, y tendría que ser una solicitud de licencia. Pero hoy vamos a tener el debate primero en la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Cristina Díaz de Nuevo León, y hoy mismo tendrá que salir hacia el Pleno del Senado para que hoy mismo se vote si hay o no desaparición de poderes en Guerrero. Aunque no pasen comisiones, ¿no? Tiene que pasar al sí, Pleno. Tiene que pasar, no importa cuál sea el voto en la comisión, tiene que pasar al Pleno del Senado. Ahora, este es un tema que va a dar muchísimo a lo largo de este día, así como también la detención anoche de Amado Yáñez Osuna, el principal accionista de Oceanografía, que estuvo declarando o sigue declarando ante la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas de la Delincuencia Organizada. Hay mucha confusión sobre en calidad de qué va, si fue detenido, si fue en calidad de presentado como testigo. La información que hay es que va en calidad de presentado y que una vez que termine su declaración va a ser liberado. Yo sé que vamos a hablar sobre esto más adelante, pero te dejo la pregunta. ¿Por qué en este momento? Nomás te dejo la pregunta.
Es que esa no es una pregunta, es una provocación. Ana María. Pero lo hablamos más adelante. Esa es una 25% del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite es la propuesta del PAN ayer para un sistema nacional anticorrupción. No es una fiscalía anticorrupción que está propuesta por el Ejecutivo Federal, que se incluye dentro de ese sistema nacional, sino es eso, tener un diseño institucional que articule algunas dependencias que existen y que se creen otras dependencias de manera Se tardaron, ¿no? ciudadana. Yo tengo mis dudas sobre un sistema nacional, pero nadie puede decir... Más un tema de fiscalía, te irías por otro... Más un tema de fiscalía, más un tema de aplicación de la ley, más un tipo de elevar el costo de la impunidad, no tanto ir creando otros edificios institucionales, pero bueno, nada de esto sobra. Pero por fin ya entendiste, Raimundo, que los corruptos tienen que ir a la cárcel. Ya eres de los mismos. No siempre he pensado eso. No, bueno, es que yo sí creo. Pero... No, lo que pasa es que también creo en la aplicación de las leyes. Y ni modo, si las leyes no están bien, pues que se cambien las leyes, ¿no? Eso es otra cosa. Y esto es una oportunidad. Entonces, esta es la 25% del PAN, del PAI, el PRI se suma inmediatamente a la propuesta. Pues no hay nadie que pueda decir no. Yo no quiero que se siga luchando contra la corrupción. El PRD no ha dicho nada, por cierto. 24% de los impactos del PAI informativo de la agencia Intélite. El sacerdote Alejandro Solalinde, pues dice, acudió a declarar a la PGR, en realidad no acudió a declarar a la PGR, acudió a entregar un escrito. Eso no es una declaración ministerial. Y cómo se tardó ofreciendo una conferencia de prensa y llegó a las oficinas de la PGR bastante más tarde de lo que habían quedado, pues esperó 10 minutos y decidió irse. Entonces se reprograma para el próximo jueves, pues no sé si una plática con el procurador, que es lo que él dijo, o una declaración ministerial, pero vamos a ser honestos. Mientras no rinda una declaración ministerial, pues todo lo que diga no tiene ningún valor jurídico. Es un valor político que genera mucho ruido, genera mucha especulación y sobre todo genera contrainformación y desinformación, que es exactamente lo que menos necesitamos en este momento para tratar de entender y para tratar de saber y de que se llegue a esclarecer la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Con 23% del PAI informativo, fíjate, 25, 24, 23% es ya la entrega por parte de la comunidad politécnica del pliego de la respuesta a la contrarrespuesta de la autoridad al pliego petitorio original de la comunidad politécnica. El subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano, pues recibió el documento de la comunidad politécnica que por votación de la Asamblea Politécnica establece condiciones. La principal condición, que creo que es absolutamente salvable y además muy recomendable, es que quieren que se haga un Congreso Nacional Politécnico que sea refundacional. Esta es realmente la petición de fondo, además de algo que también me parece que es muy atendible, que todas las sesiones sean transmitidas por el Canal 11, que es precisamente del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, eso espero que tengamos la oportunidad de hablar más adelante, pero una de las críticas que se ha hecho, cómo se ha negociado todo este proceso con el Politécnico, es que estás marcando pautas de cómo van a ser estas negociaciones de ahora en adelante con otros estudiantes, a pesar de que el Politécnico tiene unas características diferentes a lo que sería la UNAM o otros grupos. Pues depende del gobierno. Sí, pues sí. No tiene autonomía. Bueno, esto es presente lo que quieren en el Congreso Nacional. También con el director interino, ¿no? Con el director interino y el tema de... No, imagínate, o sea, estás abriendo la puerta que cada grupo de protesta quiera que se le transmita por el Canal 11 las negociaciones. Y sabemos, los que damos talleres de negociación, que el momento en que tú transparentas o haces público una negociación es porque no quieres negociar. O sea, cuando tú haces este tipo de eventos... Porque es un evento político. Exactamente. 13% de los impactos en el PAI informativo de la agencia Intélite. El Instituto Nacional Electoral reitera que la desaparición de poderes en Guerrero impactaría en las elecciones del próximo año.
La contrapregunta es, ¿y si se mantiene la ingobernabilidad en Guerrero, no va a impactar las elecciones en el Estado? Bueno, esto es el asunto del huevo y la gallina, ¿verdad? Pero esa es la postura del Instituto Nacional Electoral, que lo que ve únicamente, y que me parece correcto, es el proceso electoral. Lo demás es un análisis político que no le compete al Instituto Nacional Electoral. 8% de los impactos, muy importante el fallo por una mayoría pero apretada en la Suprema Corte de Justicia, donde se decidió ampliar el fuero militar y que en aquellos casos donde se encuentren involucrados con asuntos vinculados a la delincuencia organizada a militares, sean juzgados por tribunales militares. Es un fallo muy importante en la Suprema Corte de Justicia, será muy polémico. Se va a cuestionar, sí, claro. Este fallo. Sí. 7% de los impactos, la Secretaría de Hacienda dice que México está preparado contra la volatilidad. ¿Quién sabe qué iba yo a decir, verdad? Volatilidad. Bueno, el subsecretario de Hacienda, Fernando Portela, dio ayer una explicación y dijo no hay riesgo de desequilibrio en las finanzas públicas de México para este año por la baja en el precio del petróleo. Los gobiernos tendrán que atender el tema, ¿no?, de la volatilidad que viene y que son factores externos necesarios. El subsecretario de Hacienda plantea que pues los 40 días que restan del año, 40 días, el precio del petróleo se va a mantener por abajo de los $85, que llegaría ya muy cerca a lo que está establecido en el presupuesto para el 2014. Sin embargo, el promedio del año va a ser arriba de $90, es decir, efectivamente los datos apuntan que este año no hay problemas en las finanzas públicas. No se sabe todavía cuál es el pronóstico de los precios de petróleo para el próximo año, para que entonces nos preocupemos, pero ya para lo que venga en el 2015. Este es el PAI informativo de la agencia Intérite, lleno de información. Sí. Oye, quiero, hablando de portadas, quiero que nos vayamos un momento a la portada del Financiero. Todas las portadas hablan sobre el tema de esta propuesta anticorrupción y el apoyo que le está dando el PRI al PAN. Pero en la parte baja de la portada está Agustín Cárcens, el gobernador del Banco de México, hablando sobre la narcoviolencia y cómo sí afecta al país. Y Cárcens dice que Banxico no puede hacer mucho ante este factor de incertidumbre. Parece interesante porque sí es un cambio bastante radical de lo que había estado diciendo Agustín Cárcens en las últimas 3 semanas. Sí. Y eso creo que hay que subrayarlo, sí, y ponerle mucha atención. También él menciona en esta entrevista con el financiero Bloomberg que la encuesta de especialistas, una encuesta que hace cada mes el Banco de México, de especialistas del sector privado, establece que la seguridad es el punto número 1 de preocupación en este momento entre ese sector. Fíjate, que ese sector es el que hace las recomendaciones a los inversionistas. Y hacen y ponen un comentario de una víctima del delito, o sea, que es el senador Jorge Luis Lavalle, donde lo citan: me robaron mi camioneta, estoy bien, pero me parece lamentable la inseguridad en la ciudad. Eso fue ayer. Ayer lo tuiteó, sí. Sí. Lo tuiteó, ¿verdad? Sí. El senador del PAN. O sea, qué forma tan interesante como de reforzar los comentarios del gobernador del Banco de México sobre el tema de la inseguridad y cómo dramáticamente está cambiando las percepciones del país en base, yo diría, lo que está pasando en Guerrero, porque vamos para el mes de que desaparecieron estos muchachos y todavía nadie puede decir a ciencia cierta dónde están. Esa es el Financiero. Y a ciencia incierta. Y a ciencia incierta, sí, porque qué comentario tan estúpido acabo de hacer. No. Pero sí, pero es que... Porque no, sí. Es como una reiteración para mostrar lo increíble. Sí. Y luego el padre Solalinde haciendo sus comentarios de ayer. No, qué bárbaro. Viva México. Algo que reflejan los diarios tanto nacionales como internacionales es la muerte de Óscar de la Renta, este diseñador latinoamericano que el día de ayer a los 82 años falleció, un hombre que tuvo injerencia en la clase política tanto norteamericana como mexicana como de muchos otros países, con primeras damas, con hay que decirlo que la primera, yo hasta hoy caí en cuenta que el vestido que estaba usando la primera dama el 16 de septiembre, que se comentó mucho. El 15 de septiembre en la noche, era de Óscar de la Renta. Sí se veía fabuloso. Precioso este diseñador que nació en República Dominicana y que llegó
pues a los salones de la moda ya en los 50, ¿eh? Queriendo estudiar arte y posterior se mete de lleno al tema del diseño y vistió desde a Laura Bush, la esposa del presidente Bush, hasta Jackie Kennedy. Y viste a Ana María Salazar. Fui a encontrar Ana María Salazar, que con se mi traje en trajo su barato. saco, Sí, su lo saco encontré de en descuento, era lo único que Oscar podía. de la Era lo Renta. único que me alcanzaba mi salario de funcionario pública. Pero Oscar de Ana, la Renta. viste Oscar de la Renta esta mañana. Y en las primeras planas internacionales me llama la atención que el ébola deja de ser nota tanto en el país como en el New York Times. El Washington Post es el único que lo retoma en su primera plana. Sí. Y la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, anoche envió nuevos protocolos para todos los... Ahora, son recomendaciones, que con doble eso también guante, es como una crítica que le están haciendo a la CDC. O sea, debería de ser no recomendaciones, sino debería de ser regla. Entre ellas dice, no expongan su piel, ni una sola parte. Ni una sola parte de la piel que quede expuesta. Algo que anterior estaba permitido, pero se ha visto Sí. que los contagios tienen probablemente una conexión directa a la forma en la que se quitan la ropa, y eso es algo que refleja de cierta forma el Washington Post, que ni el New York Times ni el país ya lo tienen. Está hablando el Washington Post del caso en particular de Liberia, Sí. que dice que hay un caos en el sistema de salud de Liberia. Es, digamos, el gran contraste con el caso de Nigeria, Sí. donde contuvieron ya. Aquí Sí. el caso del ébola en Liberia es el caos. Y a quien esté interesado en leer un gran perfil obituario de Oscar de la Renta, sí le recomendamos el que publica hoy, de New York Times. Sí. Es de lo que he leído hasta ahora en la prensa internacional, es lo más recomendable. Sí. Una última, en el país tienen una fotografía y la nota es que Cuba abandera la lucha contra el ébola. Cuba se ha colocado en primera línea en esta campaña internacional, que a mí me parece interesante y brillante, porque la verdad es que la comunidad internacional sí ha fracasado ante el apoyo que requiere África en este momento. Cuba tiene mucha presencia en África Sí. desde hace ya 30 años y coincide paradójicamente con una editorial ayer del New York Times también, que habla de que Estados Unidos ya debe de realmente volverse a hablar de manera formal, diplomática. Desde hace un par de semanas el New York Times viene llamando al fin del embargo A mí norteamericano. me da la impresión también con esta posición que ha tomado Cuba de apoyar, porque le dijo, vamos a apoyar Sí. a Estados Unidos en la lucha en contra del ébola, como Pues que le echarles la abrió, mano. como que le abrió a la Casa Blanca la posibilidad de tener discusiones. Y si se va a hacer un cambio importante en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, podría suceder el año que entra, a la luz de las nuevas elecciones, en donde Barack Histórico Obama sería. dice, Florida, Hillary, que te vaya 2 años bien, más. yo voy a cambiar la política Tengo 2 exterior años y me voy a- ante Cuba y ya. Sí, vámonos. Pues eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite y las primeras planas nacionales e internacionales. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a nuestro primer corte. No se vaya, regresamos con más. Escríbanos a las redes sociales, @msalazar, @arribapa, @juanpadele o corte. Regresamos. El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, visitó en Tuxtla Gutiérrez el mercado de los ancianos, donde recorrió local por local y platicó con los locatarios para expresar una vez más su compromiso con la gente. Le estoy completamente agradecido que haya venido. Él es un senador de aquí, de la gente, del pueblo, comprometido con su gente. Melgar Bravo dijo que los mercados son parte fundamental de la cultura de una ciudad, por eso es importante visitarlos y fomentar las tradiciones. Posteriormente, el senador visitó la colonia Agua Azul en la capital chiapaneca, donde reconoció el trabajo conjunto con el gobierno estatal y federal. Ponerle el corazón a esta gran ciudad que como tapachulteco les puedo decir, le tengo mucho cariño. Y aquí estamos siguiendo el ejemplo de nuestro gobernador. Finalmente, el senador Melgar Bravo recalcó que en Chiapas se vive un momento distinto y celebró el liderazgo que tiene el gobernador Manuel Velasco con armonía, trabajo, progreso y compromiso. Carolina Loranca, Proyecto 40. Países más ricos del mundo. Primer lugar, Luxemburgo. Segundo lugar, Noruega. Y tercer lugar, Qatar. El dato útil
para comentar en el café. Hoy estarán con nosotros Chip Torres y Ana Bond esta noche en Late Night Express por Proyecto 40. No se lo pierdan. Cuando un vehículo es capaz de ofrecer diseño, funcionalidad y el avanzado motor EcoBoost, que combina a la perfección potencia y eficiencia de combustible, los demás autos simplemente desaparecen. Nuevo Ford Fusion. Todo lo que un auto debe ser. Ford. Go further. Hoy celebramos la Constitución de Apatzingán, en la que hace 200 años se plasmaron la voluntad de la gente, la libertad y la igualdad de todos y el equilibrio de los poderes de gobierno. Así se creó una nación. Esta es la visión de los hombres que, unidos en Congreso, nos dieron patria. E inspirados en ellos, ahora unimos visiones en la tarea de afinar las leyes que hagan realidad su sueño. Construimos acuerdos para decidir juntos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Su trabajo no tiene nada que ver entre unos y otros. Sin embargo, una razón muy poderosa se asemeja entre ellos. Liderar a México rumbo al éxito. Raúl Ferráez te presenta los rostros, las biografías y las historias de éxito de los líderes más importantes de nuestro país. Bienvenidos a Líderes Mexicanos 40. Viernes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Estamos cansados de escuchar discursos. Ahora nos toca hablar a nosotros. Entra a nuestra página y únete a un partido que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. El podio es tuyo. Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Está bien. Déjame ver qué podemos hacer. Tal como lo haría tu mamá. Masaje en el pecho, cuello, espalda y pies. Big Vaporub. 8 horas de vapores medicinales para aliviar tos, dolor muscular y congestión nasal. Más que una medicina, alivio reconfortante para los síntomas de la gripa, tal como lo haría tu mamá. Para ellos, los casos paranormales son algo normal. Expertos Paranormales. Martes 16 horas. Proyecto 40. Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero se reunieron con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, informó que en el encuentro realizado en Acapulco, las autoridades señalaron que hubo un mal manejo de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas en Iguala, lo que ha retrasado los resultados. Para dar con el paradero de las personas desaparecidas, la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa a quien proporcione información veraz y útil en el caso. La dependencia otorgará hasta 1,5 millones de pesos por cada uno de los jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. De la misma manera que ofrece dicha cantidad a quien proporcione datos que lleven a la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los hechos en Iguala. En total, la PGR destinará más de 64.5 millones de pesos. A más de 3 semanas de este suceso, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró su compromiso para el esclarecimiento del caso. Desde Veracruz, el mandatario aseguró que seguirá trabajando para evitar que grupos delictivos se infiltren en las instituciones. Y como hoy lo hacemos en Guerrero, lo hemos acreditado y seguiremos trabajando para que junto con los gobiernos locales pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, sobre todo encargadas de darle seguridad a las familias mexicanas. Será hoy cuando la Comisión de Gobernación del Senado analice la propuesta del Partido Acción Nacional para la desaparición de poderes en Guerrero. Sin embargo, esta proposición ha dividido opiniones en el PRD. Algunos perredistas consideran que los poderes en el Estado funcionan con normalidad, mientras que otros piensan que es más importante solucionar el problema de la violencia. ¿Están instalados y funcionando? Sí, están instalados y funcionando. Por tanto, la declaración respecto de que han desaparecido no es procedente como tal. Por eso es la contradicción. Me gustaría ver un debate más de fondo de cómo vamos a sacar a nuestro país de esta espiral
de violencia. Y eso no se va a resolver con la renuncia de uno o con la renuncia de otro. Por su parte, la presidenta del Congreso del Estado, Laura Arizmendi, señaló ante la Comisión de Gobernación del Senado que el Poder Legislativo local no ha dejado de cumplir con sus funciones. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No, me tengo que agarrar la cabeza así cuando escucho estos argumentos. Yo no quisiera, pero tal vez lo que estamos viendo en este momento es una estrategia súper maquiavélica de empujar al PRD a públicamente tener que defender a un gobernador que debería de haber renunciado ante la ingobernabilidad que se está viviendo en Guerrero, tal vez no en este momento, en los últimos meses, ¿no? Quisiera pensar que eso es lo que está pasando, pero el tema de la desaparición de poderes y el tema de ingobernabilidad no significa que la gente esté pagando impuestos o que los magistrados estén sentando a debatir algún caso en particular o que los legisladores puedan reunirse. El tema de ingobernabilidad tiene que ver con la capacidad que va a tener el gobierno o que tiene el gobierno en este momento de poder controlar lo que podría ser protestas masivas ante la posibilidad de lo que podrían ser los resultados de estas investigaciones, ante la realidad que un porcentaje importante de Guerrero, y esto no es ahora, es de hace algún tiempo, está controlado por el narco, ante la realidad, y el gobierno federal lo reconoció el día de ayer, en donde matan a que controlen, que eran 13 municipios, ¿cuántos municipios? 12 municipios y uno en el estado de México, en donde reconocen abiertamente, ¿saben qué? La policía local no solamente está infiltrada, que son presidentes municipales y se vuelven el brazo armado de los grupos del crimen organizado, que fue lo que pasó en Iguala, y a la incapacidad del gobierno estatal y también hasta cierto punto el gobierno federal de poder proteger a la población. Entonces, la desaparición de poderes se ha usado antes en México, tal vez no en forma reciente, por cosas mucho menores. Claro, en un momento en donde el PRI pues mantenía un sistema autoritario y casi que el presidente llamaba y decía, te me vas chiquito o si no te va a pasar cosas muy feas. Cuando eso se podía. Cuando se podía hacer. Este gobernador se quiere quedar, ok. Entonces que el PRD, no todo el PRD como partido, como tú lo señalaste muy bien ayer, Raimundo, pero por lo menos los que quieren salir a defender a este gobernador, que es un gobernador del PRD, pues que sufran las consecuencias políticas. Ahora, ese comentario del INE también me pareció irresponsable. No porque el INE le toca verlo de las elecciones, pero el solo hecho de que haya dicho, ¿saben qué? Esto podría impactar las elecciones y si llegan a declarar la desaparición de poderes porque así lo decide el Senado y porque el momento lo amerita, entonces tú ya creas una percepción de los resultados en Guerrero el año que entra. Entonces también a mí me pareció un poco irresponsable el comentario del INE. Sí, va a ser muy interesante el debate, el debate jurídico hoy en la comisión y posteriormente en el pleno. Quizás en la comisión lo que se vea con un mayor rigor sea la parte de técnica jurídica. Si dentro de las cláusulas que establece la Constitución para la desaparición de poderes se puede dentro de las 5 causales que están planteando. Cabe lo que sucede en Guerrero. Sigo yo pensando que dentro de los 3 poderes que hay, el que trae un problema es el Ejecutivo. Ahora, un problema de gobernabilidad no ha dejado de gobernar. Es muy complicado, muy complicado. Por eso estamos escuchando al presidente del Senado, pero miembro del PRD, Miguel Barbosa, que dice, es que no procede. Me parece que en la ortodoxia es correcto. Que no procede. Te leo lo que dice el artículo constitucional 76. Son responsabilidades del Senado o facultades exclusivas del Senado. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, llegado el caso es nombrar un gobernador provisional quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento del gobernador se hará por el Senado a propuesta interna del presidente de la República con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes. O sea, que también hay un tema aquí político de quién controla el Senado en este momento y cómo se armaría la terna. Aquí es más allá de quién controla, pues la ley es muy clara. Entonces, por eso el Senado le pidió información al Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero
cómo estaba funcionando. Y sí es cierto lo que dicen, que siguen funcionando. O sea, esa es la realidad. Entonces, lo vimos en esta nota. La información que acabamos de ver demuestra las contradicciones, que es gobernabilidad versus legalidad o si se sigue operando. Sí, el gobernador sigue gobernando, sigue ejerciendo actos de gobierno. Ahora, esto significa que con esto se elimina lo que tú planteas. Pues no, porque cada día que pase se eleva la protesta. Se aceleran las propias contradicciones en Guerrero, que es un estado marginado, que es un estado donde el 70% de sus habitantes viven en pobreza y de ahí casi el 50% en pobreza extrema. Esto no es culpa del gobernador actual, no es del anterior, es un asunto... Es una realidad. Es un asunto que ya es endémico, no me gusta utilizar la palabra estructural. La culpa sí la tienen cuando son malos gobernadores. O sea, mal liderazgo, incapacidad de gobernabilidad. El tema es de gobernabilidad. Si el presidente de la República dice, nos metimos a 13 municipios, 12 de ellos en Guerrero, porque pues están infiltrados por el narcotráfico, está hablando de más del 10% de los municipios en Guerrero y solamente está en una franja, en la franja de Tierra Caliente, únicamente en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno federal? Está ocupando los vacíos de autoridad. Ahora, para los que dicen, sí, bueno, el narcotráfico es responsabilidad del gobierno federal, sí lo es, pero la corrupción de la policía municipal vinculado a grupos de crimen organizado, ese también es responsabilidad de los gobiernos municipales y del gobierno estatal. Es un poco lo chocante del discurso del presidente del PRD, Carlos Navarrete, ayer, que en la mañana decía... Esto es resultado del fracaso de la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto. A ver. Bueno, está bien, está muy bien como una crítica, pero es una fuga hacia adelante, porque en la tarde, entonces le recomendó a los presidentes municipales de los municipios que gobierna el PRD que se presenten a declarar voluntariamente ante la PGR. Entonces, vamos a ver, se puede hacer una crítica a la política de seguridad. Muy bien, esto lo metemos en un cajón y es nacional. Pues esto no es un asunto local. Pero ¿qué creen? Ustedes avalaron a personas que están presuntamente vinculadas con el crimen organizado. ¿Eso de quién es culpa? Pues del liderazgo del PRD. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde te lleva esto? Pues abona al tema de la ingobernabilidad. Pero bueno, la ingobernabilidad es causa de desaparición de poderes. No lo encuentro yo. En todos los niveles, como decían. Es que aquí dice todos los poderes constitucionales. Yo no soy abogado, no soy constitucionalista. No tengo la información, la preparación técnica para poder hacer un alegato, pero de lo que rupestremente veo es que no veo el tema de la desaparición de poderes. Sí veo también cómo la tendencia de los actores políticos más importantes de este país, comenzando por el presidente de la República, dicen, la decisión está en Guerrero y es un asunto del gobernador que tendrá que evaluar si puede seguir gobernando. Y reconociendo que el impacto que está teniendo esto no solamente sobre el gobierno federal, sobre México. O sea, yo en Europa, o sea, se está hablando de muchas cosas, pero cuando se ve a México, lo que son los temas es estudiantes desaparecidos, 46, y las protestas que se están viendo en las embajadas, y la incapacidad, o sea, así lo dicen, la incapacidad del gobierno federal de poder encontrarlos o de controlar trasladó. Sí, el tema salió de Iguala. Fíjate nada más, si se hubiera actuado como se debe de actuar y se acota y no huye el presidente municipal de Iguala, hoy ex alcalde y prófugo de la justicia, todo se hubiera acotado en Iguala. ¿Y si no estaríamos viviendo lo que está viviendo, donde ya se contaminaron todos los niveles de gobierno. Mira, y si tú le agregas los comentarios del padre Solalinde, el día de ayer tú fuiste bastante crítico al padre Solalinde. Y yo estoy peor, pero por eso yo mejor también no hablo. lo retomo las críticas, porque tal vez él sí tiene información relevante para poder entender dónde están estos estudiantes. Y a lo mejor gente le siente más confianza al padre Solalinde o sea, eso se lo reconozco.
Pero lo que me preocupa es el discurso, porque lo escuché en varias entrevistas el día de ayer, y lo que está haciendo es exactamente eso, es confundir el gobierno de Estado, las responsabilidades del Estado, del gobernador, con la responsabilidad del gobierno federal. Y en su discurso básicamente diciendo que el responsable es el gobierno federal de haber desaparecido a esos muchachos. Y ese es el discurso. Y te digo, respetando a una persona que puede tener información interesante, relevante, pero también reconociendo que lo está usando por razones políticas. Si tú tienes información que podría ayudar a resolver dónde están estos muchachos, ¿no estarías tú corriendo a la Procuraduría y buscando darle la información para quitarle las angustias a los papás? Para obtener más recursos para tu ONG, ¿verdad? Hay normalistas que ya se han desmarcado se están desmarcando de precisamente por lo que estás diciendo. Los familiares, los propios familiares dijeron, oigan, no, porque no es absolutamente legítimo. Los padres de los normalistas desaparecidos no pueden claudicar. No pueden. Sí. Y ya lo dijeron. O sea, no, para nosotros siguen vivos. Me parece una posición absolutamente correcta la que establecen los padres de los normalistas. Y si tú escuchas el discurso del padre Solalinde, casi, no lo dice abiertamente, deslinda al gobierno del Estado, porque le echa toda la culpa al gobierno federal. O sea, ese es el discurso, que el gobierno federal sabía dónde está, sabía lo que sucedió y que son corresponsables de lo sucedido a estos muchachos y de lo que está sucediendo. Y parte del trabajo es evitar ese tipo de comentarios, evitar este tipo de filtraciones que finalmente lo único que hacen es desestabilizar la investigación y desestabilizar mucho de lo que ¿Dónde está intentando están los equilibrios? Pues en la prensa. Sí, claro. La prensa es la que establece estos equilibrios. Entonces, si él dice una cosa, dice, bueno, muy bien, ¿por qué no nos da la información? O sea, ¿por qué no lo declara? ¿Por qué lo declara ante la prensa y no ante la autoridad? Si lo tiene, es vital que usted aporte esta información porque va a llevar al esclarecimiento de este tema que nos afecta a todos. Entonces, pero ¿dónde está ese primer equilibrio? Pues es la prensa. Si la prensa te dice, llegaron los marcianos, se los llevaron, y tú lo registras, ¿de quién es culpa? Así es. Ahora, y sí es cierto, escuchando las entrevistas de nuestros colegas ayer, como que había este tono de ser políticamente correctos en cómo lo entrevistaban. Que lo entiendo porque hay gente que admira mucho el trabajo del padre Solalinde, es una persona que tal vez tiene, social, ¿no? Pero también no le hicieron las preguntas duras. ¿Por qué no había ido antes a la Procuraduría? ¿Por qué no lo estará usando esto? Son duras, es como decir, oiga, a ver, está súper interesante lo que dice. ¿Por qué no lo declaró? ¿Por qué lo declaró a una agencia rusa y no ¿por qué no aporta? ¿Autoridad? Claro, ¿La autoridad federal? Porque fue primero a una agencia rusa. ¿Por qué no fue con el jefe de la Policía Ministerial, Tomás Herrera, y dijo, oiga, yo tengo información que puede ser útil? Y habla de que tiene un mapa. Habla de mapas y habla de dos posiciones. Que tiene un mapa en donde supuestamente están no, dice que tiene un montón de información. Yo digo, bueno, pues está perfectamente. Entonces, si no va a ir a la autoridad competente, pues entonces que la prensa le diga, bueno, ¿por qué no nos deja ver los mapas? Para que le podamos tomar fotografías y que a partir de las fotografías podamos ir a nosotros mismos a rascarle, a ver qué encontramos, para ver si esto es real o no. Es tan sencillo como aportas la información y se verifica la información. Puede haber información equivocada y eso no quiere decir que seas un mentiroso. Quiere decir que la información no era precisa. Pero esos son el tipo de pistas que se deben seguir hasta el final. Porque esto es un tema sumamente importante que no tiene que ver con un gobierno local, con un estatal, con uno federal. Tiene que ver con este país. En el mundo están asombrados que después de que 24 días no se encuentren a 43 personas desaparecidas. Pues estaremos atentos de lo que ocurra hoy en el Senado en esta sesión, a ver qué pasa con los poderes allá en Guerrero. Vamos con más información. Por probables delitos fiscales y presunto lavado de dinero, el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, fue llevado a la Aceido, donde en estos momentos rinde su declaración. Amado Yáñez, socio mayoritario de la empresa Oceanografía, se encuentra en las instalaciones del Aceido en calidad de presentado para rendir su declaración por presunto lavado de dinero y otras irregularidades. Se prevé que una vez que concluya su declaración, salga de la Procuraduría sin ser sometido a arraigo domiciliario o consignado a un juzgado. En junio pasado, Yáñez Osuna recibió un auto de formal prisión por el presunto fraude de la naviera contratista de Petróleos Mexicanos en contra de Banamex por más de $500 millones. Pero pudo seguir el proceso en libertad al considerar que el delito no es grave.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, ahora, tú me acusaste de que tengo un posgrado en un postdoctorado. Postdoctorado en conspiracionismo. A ver, Raimundo Riva Palacio, el experto en oceanografía, escribió un libro, bueno, un ebook sobre oceanografía. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este momento? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en los últimos meses que ahora sí ya está dando declaraciones? Tiene que ver con el proceso penal que se está siguiendo en Estados Unidos contra Banamex, contra Citibank. Sí. Tiene que ver que la renuncia del director de Banamex. Tiene que ver que saca el PAN esta propuesta anticorrupción. Es que esa es parte de mi conspiración. Que saca esta propuesta anticorrupción. Pues no cuestiona, sí cuestionando hasta cierto punto lo que la propuesta del PRI o la apuesta de lo que presentó el presidente, sí. o de qué se trata esto. Ahora sí vámonos contra los corruptos. Y ahí estaba este señor, como que... En Acapulco. Qué padre, ¿no? En Acapulco. Pero es muy peligroso Acapulco en este momento. No sabemos, o sea, ni siquiera sabemos en dónde estaba, porque hay una poca información que dice que está en Acapulco, otra que fue en el sitio federal, no lo sabemos. Sí. O sea, ¿qué es lo que sabemos respondiendo un poco a tu provocación? Ahora sí, ya desde las 7 estaba Raimundo listo para... ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de esta semana? Que se ha venido publicando en alguna prensa información que es vieja de 3 meses, bueno, desde la semana pasada. Información que no aporta absolutamente nada nuevo sobre el tema de oceanografía. Están reciclando la información. Si tú reciclas la información, y hablo únicamente como una hipótesis de trabajo, porque no tengo ninguna prueba de que esto es parte de una conspiración, si tú reciclas la información, lo que estás creando es un clima de opinión pública. Sí. El clima de opinión pública lo que te ayuda es a generar que esta detención sea como consecuencia de lo que se venía publicando. Entonces entra perfectamente en la lógica de que, claro, tan estaban sobre él que se estaba ya publicando este tipo de información. Si nosotros empezamos a deconstruir un poco, bueno, nada de lo que se publicó en México, de fuentes mexicanas, en la última semana, es nuevo. Nada, todo está publicado, todo está detallado. Sí. Ahora, este caso de Amado Yáñez, hasta donde tengo entendido, la orden de presentación salió antier. Lo llevan, no hay una precisión sobre de qué se trata. Sí, porque lo están... Si lo llevan, porque no hay información oficial. Y las fuentes oficiales que no dan la cara, pues tienen diferente información, o sea, no son homogéneas o tienen diferentes interpretaciones. Entonces, ¿va en calidad de detenido o va en calidad de presentado? Dicen, es un asunto del no pago del ISSSTE y del Infonavit y del Seguro Social. Eso ya se sabía. Sí. ¿Verdad? Dicen, es un asunto de lavado de dinero. Porque eso ya se sabía. Ajá. Bueno, ya se sabía y la propia PGR lo exculpó de eso. Es un asunto de que envió dinero de oceanografía a otras empresas. Pues es que eso también se sabía. Es decir, lo que estoy señalando es de que lo que conocemos hasta este momento, porque no tenemos la información, sí, ya es público y ya fue de alguna manera exonerado. Ahora, esto es como el contexto. ¿Qué es lo que, cuando tú tienes una crisis muy grande de imagen, qué es lo que buscas hacer? Pues generar otra información que sea suficientemente grande para que te chupe lo que te está ahogando. Ay, Raimundo. Entonces, Raimundo. Aquí sigo en las hipótesis de trabajo. Sí. Ay, Raimundo. Si el tema de los normalistas de Ayotzinapa te está asfixiando, sí, porque no lo resuelves, pues estrategias de comunicación política es, vamos a crear otro tema grandotote para ver si logramos desviar
el asunto. Bueno, si esto, en términos de hipótesis, fue la intención, pues se fracasó. Y se podrán ver más funcionarios y otros involucrados en el caso, como ya vimos el de Banamex, como ahora se ve a Yáñez porque ya lo de presentado. porque los Estados Unidos corre fuera de lo de México, y lo que está presentado en México, pues ya estaba. El tema ahí es la otra parte de la conspiración. Vivo en un mundo de conspiraciones, X-Files, es el tema de que la información que tiene Yáñez que podría afectar la clase política está mucho más vinculada en este momento con el PAN. Pero hay una decisión de Estado de no irse para atrás. Entonces... ahí está. Pero, a ver, Yáñez lo arrestan, 43 desaparecidos a Ayotzinapa. No hay manera. No hay manera. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Escríbanos a las redes sociales. Algunas personas se quejan de que ya no los saludamos, de que ya no les hacemos casos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos a leerlos. Sí, gracias. O sea, saludamos especialmente a Alex. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más. Países más ricos del mundo. Cuarto lugar, Macao. Quinto lugar, Suiza. Y sexto lugar, Australia. El dato útil para comentar en el café. Every single episode is something new. Can't wait for you to see. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Mi nombre es Eduardo. Tengo 33 años y soy maestro. Como todos, quiero un hogar digno y un patrimonio para mi familia. Antes pensaba que adquirir mi casa era imposible. Con los créditos de Foviste nos dimos cuenta que es mucho más sencillo de lo que pensábamos. Y hoy tenemos un crédito con el cual logramos comprar nuestra casa. Este 2014 obtén tu crédito Foviste para adquirir, construir o remodelar tu hogar. Foviste, tu esfuerzo en concreto. Gobierno de la República. Que 16 sí accionaron sus armas. Marcharon del casco de Santo Tomás rumbo a la Secretaría de Gobernación. Es encontrar la solución lo más pronto posible. Periodismo de investigación. Las voces de la verdad están en Todo Personal. De lunes a viernes a las 21 horas. Proyecto 40. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Esto es real y está pasando algo aquí. No podemos negarlo. ¿Qué diablos es eso? Me miró a los ojos con una mirada muy penetrante. Es la primera vez que veo que el corazón de alguien muerto de pronto vuelve a latir. Adéntrate a un mundo extraordinario. Calidoscopio. De lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo. En marcha, la reforma político-electoral. Con nuevas leyes, las autoridades electorales aseguran estar listas para garantizar legalidad y certeza al proceso electoral 2015. Compra Vértigo hoy mismo. El PAN promete ir con todo en contra de la corrupción y presentó su propuesta de establecer un sistema nacional anticorrupción, llamando a los 3 órdenes de gobierno y a todos los legisladores del Congreso a unirse a este esfuerzo. Hacemos un llamado respetuoso al resto de las fuerzas políticas a que se pronuncien sobre esta propuesta de creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una propuesta seria, de combate frontal a la corrupción, porque del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución. La propuesta panista consta de 6 puntos. Crear el Consejo Nacional Anticorrupción, crear comités ciudadanos de ética pública, fortalecer a la Secretaría de la Función Pública,
fomentar el trabajo de 2 órganos encargados de auditar los recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Crear un Tribunal Nacional de Cuentas encargado de garantizar que se sancione a los culpables. Reproducir este sistema a los 3 órdenes de gobierno. Al presentar su propuesta, el presidente del PAN la respaldó con cifras. Y es que, de acuerdo con organismos internacionales, México ocupa el nada honroso lugar 106 de los 177 países más corruptos, por lo que la corrupción le cuesta a los mexicanos cada año 9 puntos del PIB, algo que termina afectando a los mexicanos más pobres. Los hogares con ingresos menores a un salario mínimo destinan el 25% de sus ingresos, 1 de cada 4 pesos, al pago de sobornos para procesar trámites o acceder a servicios básicos, según datos de Transparencia Mexicana. Y se advirtió que ni siquiera los miembros del PAN quedarán fuera del alcance de este esfuerzo anticorrupción. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de... Este país desde hace que 30 años está hablando sobre el tema de corrupción y el impacto que está teniendo en la capacidad de gobernar, o sea, de la gobernanza, desde hace que 30 años más o menos. Y cada sexenio vienen propuestas nuevas. Yo me acuerdo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que yo vine con un grupo de Harvard para hacer un case study de las cosas que estaba haciendo Carlos Salinas de Gortari, porque era muy impresionante al principio del sexenio de todo lo que estaba tratando de hacer. Pero viene el sexenio previo en el gobierno de Miguel de la Madrid cuando se crea lo que se le llamó la Secretaría de la Contraloría. Sí. Si mal no recuerdo, el primer secretario de la Contraloría fue Francisco Rojas. Ah, mira, si sí, mal no recuerdo, pero sí se crea la Secretaría de la Contraloría porque en ese momento el gran asesor del presidente Miguel de la Madrid era Samuel del Villar, sí, que después estuvo muy cercano a Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, y Samuel del Villar, que era un fundamentalista en términos de honestidad, pues es quien le inyecta al presidente de la Madrid la idea de esta cruzada, una cruzada contra la corrupción, una cruzada moral contra la corrupción que desemboca en la Secretaría de la Contraloría. Y de ahí se ha venido desarrollando y ha venido evolucionando. La Secretaría de Contraloría pasó a ser la Secretaría de la Función Pública, se detuvo quizás en el gobierno de Vicente Fox porque les daba más por declarar que por hacer, y fue la época cuando el entonces secretario Francisco Barrio dijo: vamos por los peces gordos y ni charales pudieron hacer. Y eso fue lo sorprendente del presidente Fox, porque siempre pensó que en este proceso de transición él podría tener la suficiente distancia del PRI para perseguir a los priistas corruptos de los sexenios anteriores, y no lo hizo. Sí, pero yo creo que ahí inclusive tiene que ver con un problema de definición teórica, porque ya Fox no era presidente de transición. Fox era presidente de consolidación, y las consolidaciones son para construir instituciones democráticas, que no la hizo. Y los procesos de consolidación los procesos de consolidación democrática, si no los haces bien, te llevan para atrás, que eso es lo que nos sucede. Nos fuimos para atrás. Entonces ahora lo que está proponiendo el PAN es crear todo un sistema, que es lo que estamos viendo, un sistema nacional. Yo tengo algunos asegúnes sobre una propuesta tan ambiciosa y tan grande, porque un poco lo que he visto a lo largo del tiempo es que cuando se plantean cosas de tal envergadura, son tantos los detalles que se tienen que articular, armonizar y empatar, que normalmente llegan al PAN. Como lo comentabas, ir poco a poco en lugar de buscar una reforma completa. Por ejemplo, de lo que está planteando el PAN, por ejemplo, hay uno donde entra en choque con el gobierno federal, que es, el gobierno federal quiere desaparecer la función pública y que esto pase a ser la Comisión Nacional Anticorrupción, una Fiscalía Anticorrupción dentro de la PGR y otras funciones de la función pública que vayan a la Secretaría de Hacienda. Aquí dicen no queremos desaparecer la función pública, queremos darle otro tipo de atribuciones y quitarle cosas que no tengan que ver con que sea cantinero y borracho al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es, y para mí es la pregunta básica, y a ti te va a encantar, si nuestro problema es de impunidad, ¿por qué no
¿por qué no hacer que las leyes se cumplan? Pues nomás, es lo básico. Por Es que, ejemplo, ¿sabes qué? Mira, ¿ya ves que sí te iba a gustar? Mira, cuando hicimos este case study de Carlos Salinas de Gortari, de hecho lo voy a buscar porque en ese momento entrevisté a Cuauhtémoc Cárdenas, que me lamentó sus familiares de Carlos Salinas de Gortari de ese momento. Pero nosotros dábamos talleres sobre temas de cómo la lucha en contra de la corrupción. Y lo que me estoy dando cuenta es que todos los parámetros básicos de estas ideas de cómo terminar con o reducir la corrupción en un país, en México no ha funcionado. La transparencia. Si tú transparentas lo que están haciendo los funcionarios, obviamente tiene que reducir la corrupción. Rendición no de en México. Rendición de cuentas. Tampoco. Persigues a algunos peces gordos para mandar mensaje de contundencia. Tampoco. Impunidad. Entonces, el tema de impunidad, de que o tratas de tener un proceso de independencia de jueces para que los jueces sean independencia del Ejecutivo y tengan más movilidad y más capacidad de... Tampoco, porque ahora los jueces son los que son de los más... Es uno de los grandes problemas que tiene el país. Y sanciones, que es lo más importante. Y sanciones, o sea, sanciones ejemplares. Tampoco. Entonces yo la verdad sí me queda la duda que sí se vuelve un tema que desde arriba, desde el presidente y los secretarios, tiene que ser un mensaje de contundencia de que no se va... Pues tanto no de sistema como de cultura, ¿no? Sí, es un tema de cultura, como lo dijo el presidente Peña Nieto en su momento cuando le hicieron una entrevista a varios de nuestros colegas. Por supuesto que es un tema de cultura y te voy a dar la mejor demostración. Pero a ver, Raimundo, ya sabes por qué fue la crítica de ese comentario, porque si tú hablas tema de cultura, bueno, van a pasar como 20 generaciones de mexicanos corruptos para que esto cambie. La piratería. Sí. La piratería se pone en las aceras de las calles. Sí. Tú vas, compras, el policía está junto. ¿Cómo se llama la obra? Laxitud. Laxitud. Ahora, es un sistema que contribuye a todo esto. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Algunos de ustedes le han llevado el auto a la grúa? A mí sí. ¿Y qué hiciste? Son de 6 a 8 horas para sacarlo. De 6 a 8 horas y mínimo 1,000 pesos. Sí. Entre la grúa, entre los taxis, entre las copias, entre todo lo que tienes que hacer, 6 a 8 horas, más de 1,000 pesos. Con 150 pesos te resuelves. Es decir, la vida por la vía ilegal en este país es muy fácil. Sí. Si tú quieres hacerlo como lo marca, como marca la norma, qué complicada es la vida. Entonces, ¿es un sistema? Sí, es un sistema. ¿Lo resuelves con un sistema institucional? No. Sí. Lo resuelves elevando los costos de la impunidad y lo devuelves pues, dando educación cívica en las primarias, porque el problema sí es generacional y esto no lo resuelves en 2 años. Esto es un asunto que tienes que trabajar y ya llevamos varias generaciones perdidas. Te escucho a Raimundo y digo, aspirinas, por favor, aspirinas. Vamos con lo último de información. Ayer falleció Óscar de la Renta, un ícono de la moda a nivel mundial, quien con sus majestuosos diseños conquistó actrices, primeras damas y decenas de celebridades. El mundo de la moda está de luto. A los 82 años murió el afamado diseñador Óscar de la Renta, tras luchar contra el cáncer que padecía desde 2008. De la Renta nació en 1932 en República Dominicana, donde vivió hasta los 18 años. Posteriormente, se trasladó a España para estudiar dibujo y pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Entró al mundo de la moda al trabajar junto a otros diseñadores como Cristóbal Balenciaga, Christian Dior y Antonio del Castillo. Por su talento y creatividad, fue elegido en 1970 y 1980 presidente del Consejo de Diseñadores de América, y a lo largo de su carrera recibió un sinnúmero de premios, entre los que destacan el Premio Leyenda Viviente, el Premio Críticos Americanos de Moda Coty y el Premio Aguja de Oro. Además, en 1993 se convirtió en el primer latino en ocupar el puesto de director creativo de la Casa Balmain en Francia, una de las firmas más reconocidas de alta costura. Gracias a su estilo elegante, fue el diseñador de cabecera de 3 primeras damas estadounidenses, Nancy Reagan, Hillary Clinton y Laura Bush. Y en los últimos tiempos se convirtió en una pieza clave en las alfombras rojas, donde actrices de cine y celebridades han lucido sus creativas creaciones. De la Renta, genio de la moda, lanzó en 2001 su propia colección de accesorios como bolsas, cinturones, zapatos, cosméticos, lentes, perfumes y joyas. Además, creó diseños para el público masculino. Descanse en paz, Óscar de la Renta.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, como el día de hoy a mí me viste Oscar de la Renta, me voy a sí hay que saludar a los amigos tuiteros que nos han mandado muy buenos mensajes. Macao, Miriam, hasta la Fiscalía Anticorrupción necesitará otra Fiscalía Anticorrupción, es cuestión de valores. Alexia Barrios, de nuevo, porque nos has mandado varios mensajes todos los días. Muy importante, dice, bueno, finalmente ya vieron Guerrero Tierra Caliente, que llevo años, cierto. denunciando. Sí, desde cierto. que inició este programa, Alexia Barrios nos ha estado Tierra mandando caliente, mensajes. Tierra Caliente, no se les olvide. Israel Nieto, del Israel Nieto, sí, muchísimas gracias, síganos escribiendo, sí les hacemos caso, aunque a veces no nos reconocemos adecuadamente. Muchísimas gracias. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias, Raimundo, muchísimas gracias. Muy buen día, y hoy vean el debate en el Senado, que va a ser fascinante ver los alegatos jurídicos. Nos vemos, bye. Buen día.